mellitus que requería insulinoterapia y de hipertensión arterial en tratamiento. Ya, hasta ahí No, nomás. ya. Dime, ¿puedes decirme si es que tiene alguna enfermedad que sea un factor de riesgo para un daño renal? Vendría a ser su hipertensión arterial y también la diabetes mellitus. Así es, ¿no? ¿Qué tipo de insuficiencia renal puede causar esas enfermedades? Mm, ¿La aguda o la crónica? Dependiendo del tiempo, podría ser aguda, No. aunque si es diabetes e hipertensión arterial alta, sería que se ha estado manteniendo un buen tiempo, Ujú. sería crónica. Ya, de todas maneras, ya la causa más importante o más frecuente de insuficiencia renal crónica es la diabetes. La segunda causa es hipertensión, pero de la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Rivas, Sí, doctora. doctora Rivas, dime la causa más frecuente de una insuficiencia renal aguda. Eh, Más que nada cuando los riñones pierden su capacidad de filtrar, Una causa, podría ser un desequilibrio en la composición química de la sangre. no. Ríos, Sí, doctora. doctora Ríos, mejor hacemos la clasificación de una insuficiencia renal aguda, a ver. Clasificación de la insuficiencia renal aguda. Ujú. ¿Te acuerdas prerrenal? Prerren- Era prerrenal. Ujú. Ay, sí, Luego, prerren- renal, ¿no es cierto? Renal, renal y prerrenal, renal y posrenal. posrenal. Así es. Entonces, una insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal. ¿En qué momento, Palomino? ¿Está Palomino? Sí, doctora. ¿Cuándo Cuando puede hay ser una, prerrenal? eh, cuando hay una perfusión del riñón, Cuando hay una disminución de la perfusión de riñón. ¿Y en qué momento habrá una disminución de la perfusión en riñón? cuando hay tal vez el consumo cuando hay una disminución del volumen circulante efectivo. Así es. ¿Y cuando hay una disminución de volumen circulante efectivo? Mm, Moyiguara, Sí, doctora. cuando hay una disminución del volumen efectivo circulante. Mm, Cuando hay alguna hipovolemia. Exacto, cuando hay una hipovolemia. ¿Y cuándo o qué causa podría haber para que se desarrolle una hipovolemia? Podría ser vómitos, hemorragias Así o... es, así es, así es, ¿no? Cualquier pérdida de líquido, ¿no? Puede ser sudoración, puede ser vómito, puede ser diarrea, puede ser sangrado, ¿no? Entonces, cualquier disminución del flujo sanguíneo va a producir una insuficiencia renal aguda, exactamente. Mellado, Sí, doctora. otra causa, doctora Mellado, de la insuficiencia renal aguda prerrenal. Estamos hablando de la prerrenal.
Una falla en la irrigación de los riñones. Ya, ¿cuál puede ser una causa de una falla de irrigación del riñón? Una causa puede ser pues que no haya líquido, ¿no es cierto? Pero ya dijo tu compañera, no, no hay líquido ya. Otra causa, Un trauma en el mismo riñón. no. O sea, lo que necesitamos comprobar o lo que necesitas decirme es una causa por la cual no llega la sangre al riñón. Una causa es que no haya suficiente sangre, que no haya suficiente líquido, que esté deshidratado. Otra causa, Una baja presión arterial. ah, tibio, por ejemplo, cuando falla el corazón, ¿no? Si falla el corazón, si hay un infarto de miocardio, no va a haber, a pesar de que haya líquido en los vasos sanguíneos, no los va a llevar la sístole, ¿no? La sístole del ventrículo izquierdo no va a llevar esa sangre hacia a la arteria renal. Entonces, una falla en el gasto cardíaco, eso me puede producir también una insuficiencia renal aguda prerrenal. Marcos, tú eres Marcos, ¿no, Sí, doctora? no, Yo ya, soy medicado, doctora. Ah, ya me he hallado ya. Marcos, sí, doctora. otra causa, doctora. Oclusión arterial Así es, una oclusión arterial. Por ejemplo, ¿con qué? con trombosis o émbolo. Ujú. Puede ser por trombosis o por émbolo. Puede ser una arteriosclerosis también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las personas esas que se operan para bajar de peso y bajan de peso así drásticamente, la grasa que sostiene a los riñones también desaparece. Y entonces literalmente se cae el riñón y dobla la arteria renal también, ¿ya? Entonces esos pacientes también pueden sufrir una insuficiencia renal aguda. Muy bien. Lucana, otra causa. Mm, sí, podría ser. Es un shock distributivo, ¿no? Que también no llega sangre hacia la arteria renal por vasodilatación. Sí, 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 puede ser eso. Jiménez, ¿habrá otra causa? Puede ser por una vasoconstricción intestinal, como por ejemplo con antibióticos como los AINES. Ya, pero el AINES no es un antibiótico, Aquí ¿no? diga fármaco, disculpe. ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Ujú. Dime, ¿de qué forma el antiinflamatorio no esteroideo puede producir insuficiencia renal? Mm, Debido a que pueden inhibir las prostaglandinas, produciendo una vasoconstricción, sobre todo en la arteria deferente. En la eferente. Ujú. ¿En la eferente o en la aferente? En la aferente. Ah, vasoconstricción, ¿no? Ujú. ¿Seguro? Sí, ¿Seguro que es en la arteria aferente? sí, doctora. Seguro, seguro, ¿no? Sí. Mm, voy a hacer una pizarrita, ¿ya? ¿Ven mi pizarra?
¿Sí están viendo? No, no lo he compartido. ¿Sí están viendo? Sí, sí se nota, doctora. Ah, qué raro, ya. Entonces, un ratito. Ya, entonces yo tengo acá, por ejemplo, la arteria aferente, perdón, sí, la arteria aferente, ¿no es cierto? Y sale la eferente, así es, ¿no es cierto? ¿Alguien me corrige? ¿No estoy bien? Entonces la sangre, la sangre tiene que ingresar por acá y después tiene que salir por acá. Entonces cuando está acá, tiene que aumentar su presión para que se produzca filtración, ¿ya? Entonces, si, si esto está vasodilatado, voy a poner así mayor como vasodilatación, ¿entrará más sangre a la arteria aferiente o no? Chicos, ¿Sí? sí. Y si hay una vasoconstricción, lo voy a poner así como vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, ¿entra poca o bastante sangre? Limitado. Está Poca. limitado, así es, poca. Entonces, se va a producir una insuficiencia renal cuando yo produzca una vasoconstricción de esta arteria. ¿Ya? Supongamos que todo está normal. Ahora se va a ver el cambio acá, ¿ya? Supongamos que esto está vasodilatado. Si está vasodilatado, va a salir harta sangre del glomérulo y entonces no se va a poder llevar la filtración porque está saliendo la sangre. En cambio, si hay una vasoconstricción, se queda acá y aumenta la presión para producir el filtrado. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando haya una vasodilatación aquí, no se va a producir insuficiencia renal aguda. Entonces, una vasoconstricción aquí, insuficiencia renal aguda. Una vasodilatación aquí, insuficiencia renal aguda. ¿Están de acuerdo? Esta es la arteria aferente y esta es la arteria eferente. ¿Alguna duda? Chicos, díganme si tienen alguna duda. Doctora, dijo de que cuando en la aferente hay una vasoconstricción o cuando en la eferente hay una vasodilatación. ¿Está bien? Ah, lo voy a poner en rojo, ¿ya? O sea, cuando la aferente tenga una vasoconstricción y cuando la arteria eferente tenga una vasodilatación, ahí se va a producir insuficiencia renal aguda. Están viendo mi dibujito, ¿no es cierto? Sí, está claro. Ya, Gracias, doctora. ok, entonces, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo escribo? ¿Cómo le pongo letras a esto? Hay una T en el lado izquierdo en la barra. Tal vez con ese. ¿Dónde está la T? No veo T. En el Hay lado una izquierdo. barra en la esquina, Ya. hay varias, hay una T debajo de una flechita, ahí se nota, creo que es del texto para poder escribirlo, colocar un cuadro. Ustedes están viendo eso, lo que me están diciendo, ¿no es cierto? Sí, Ya, yo veo una flechita. Ya, y de ahí veo un lápiz. ¿Ese? No, dos más abajo hay otra flecha y más abajo hay una T.
¿Dónde hay una T? No hay ninguna La T. del lapicito, Ya, del eh, lapicito hay un cuadrado, un más redondo. abajo Más abajo hay una flecha y más irregular. abajo. Y más abajo hay 3 líneas. Las tres líneas, doctora. Ya, en las 3 líneas dice gráfico, integrar contenido, Kanban. Más abajo debe decir core No, no, y ahí salen más opciones. Ay, qué raro. no tengo eso. Ah, ya no sé quién me ha puesto ahí, chévere. Entonces, ya. Entonces vamos a hablar de los AINES, ¿ya? ¿Qué hacen los AINES? Los AINES, o lo que van a hacer es disminuir ¿a quién? ¿A quién van a disminuir? A las prostaglandinas, ¿no es cierto? A las prostaglandinas. ¿Qué hacen normalmente las prostaglandinas? Inflamación, Producen vasodilatación, ¿ya? Porque inflamación es vasodilatación, aumento de la permeabilidad, entonces producen vasodilatación. Entonces las prostaglandinas producen vasodilatación. Si yo le doy un AINES, entonces ya no hay vasodilatación, sino que hay, ¿qué cosa? Vasoconstricción. Exacto. Entonces va a haber una vasoconstricción. ¿De qué arteria? ¿Qué arteriola? La aferente. Aferente. Exactamente, la aferente, ¿no? Por eso es que puede producir el AINES insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Ya encontré la T. No, no es. Ya. Vamos a ver ahora, ya no el AINES, sino YECAS, ¿ya? ¿Qué hacen normalmente la angiotensina 2? Vasoconstricción, doctor. Exactamente, vasoconstricción. Entonces, si yo le doy una yeca, ¿qué cosa va a haber? Vasoconstricción de la arteriola eferente. No, baby. Tú me estás diciendo, la angiotensina 2 produce vasoconstricción, ¿no? Si Ujú. yo le doy una yeca para que haya disminución de angiotensina 2, ¿qué se va a producir? Ah, vasodilatación. Exacto, vasodilatación. ¿Vasodilatación de qué arteriola? La eferente. Exactamente. Por eso es que los yecas y los aras, que hacen lo mismo, van a producir también insuficiencia renal aguda prerrenal, porque los AINES van a actuar disminuyendo o vasoconstricción, produciendo vasoconstricción de la arteria aferente, y los yecas y los aras produciendo vasodilatación de la arteria eferente. ¿Claro? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora quiero desaparecer la pizarra. Ya, sí. Entonces, esas pueden ser las causas de una insuficiencia renal aguda, ¿ya? El que falte líquido por una deshidratación, por una hipovolemia, puede ser una causa. La otra causa es que falle el gasto cardíaco. Por ejemplo, un infarto, por ejemplo, arritmia, puede fallar el ventrículo izquierdo, no va a dar la cantidad suficiente de sangre
por la aorta para que llegue a la arteria renal. La otra puede ser obstrucción de la arteria renal. Como les dije, puede ser por un trombo, por una arteriosclerosis, pero también por caída del riñón en un paciente que adelgaza rápidamente, ¿no? Y finalmente los medicamentos, ¿no? Los AINES y los YECAS y los ARAS, que también pueden producir insuficiencia renal aguda. Muy bien. Huarcaya. Sí, doctora. Doctora Huarcaya, ¿tú crees que un paciente que, por ejemplo, tiene insuficiencia renal crónica puede en algún momento de su enfermedad tener también insuficiencia renal aguda? Mm, sí, probablemente. Sí, ¿no? Porque la insuficiencia renal crónica tiene varias fases, ¿no? Varias etapas, ¿no? De repente cuando está disminuido en 90 su depuración, cuando está en 60, cuando está en 50, en 40. Lo final es cuando está disminuido a 15, ¿no? Pero durante todo ese proceso que se va desarrollando la insuficiencia renal, podría tener insuficiencia renal aguda, o sea, podría deshidratarse por una diarrea o podría de repente alguien le da AINES y le da insuficiencia renal aguda o de repente tener un infarto y también le da insuficiencia renal aguda dentro de su enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, este paciente tiene factores de riesgo para tener insuficiencia renal crónica, tiene diabetes, tiene hipertensión arterial, ¿no? Sin embargo, nos está aclarando ahí que no tiene náuseas, no tiene vómitos y no tiene diarrea. O sea, nos está diciendo, por si acaso, no tiene pérdida de líquidos, ¿ya? Espinosa, Sí, doctora. doctora Espinosa, ¿puedes continuar leyendo desde, no había antecedente de náuseas, vómitos? Eh, sí. En el examen físico se encontró una presión arterial de 130/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 75 por minuto, la frecuencia 18 por X, Es TX, frecuencia respiratoria, ¿no? frecuencia respiratoria, ajá, Ujú. 18 por, Minuto también es. por minuto, y temperatura de 36,5 grados. Peso 86,2 kilogramos, diuresis 1200/24 y no había edema. Así es. Dime, ¿cómo se llama? Esa diuresis, 1200 centímetros cúbicos en 24 horas, ¿crees que es normal? Em, sí, Sí. ¿Cuánto sería lo mínimo que uno debe orinar en el día y decir, bueno, está bien mi cantidad de orina? em, lo mínimo mayor a igual a 500 mililitros en un día. Así es, ¿no? 500 mililitros. Entonces, una persona y un riñón, pues un riñón normal, lo que hace es, por ejemplo, si uno no toma nada de líquidos, concentra la orina, todos los solutos en 500 centímetros cúbicos y finalmente hace 500 centímetros cúbicos, ¿no? Ese es lo mínimo que se debe orinar. Y menos de 500, entonces, bueno, ya está presentando pues una insuficiencia renal aguda, ¿no? Una oliguria. Igual cuando estamos haciendo por kilo de peso, también 0,5 mililitros por kilo de peso, este, uno debe orinar, ¿no? Muy bien. Córdoba, Sí, doctora. doctor Córdoba, ¿puedes leer los exámenes auxiliares? Sí.
Los exámenes auxiliares, hemoglobina 12,1, eh, creatinina 0,9 miligramos por decilitro, urea 34 miligramos por decilitro, y la TPG era de 50 mililitros por minuto, Esa es la tasa de filtrado glomerular, ¿ya? uso de filtrado eh, y la proteinuria de orina de 24 horas fue de 500 miligramos en 24 horas. La fotografía renal con parénquima conservado. ¿Qué te parece que está mal ahí, que está anormal? Lo que está normal. Bueno, en el caso de la TFG estaría disminuida, porque Exacto, ¿no? lo Así normal es. sería 120, 125. O sea, dime si, por ejemplo, esa tasa de filtrado glomerular está así disminuida, la encuentran en ese momento así disminuida, ¿tú podrías diferenciarlo si se trata de una insuficiencia renal aguda o crónica? ¿O no se puede diferenciar con la tasa de filtrado glomerular? Mm, Sí, o sea, indicaría que hay una función renal reducida y probablemente sería una enfermedad renal crónica, producto de, Por qué dirías crónica? porque te dice que tiene diabetes e ¿Ya? e hipertensión arterial. Ya, y supongamos, doctor, que por ejemplo tú estás de guardia y viene una paciente inconsciente y le encuentras así una urea aumentada, creatinina aumentada y le haces su tasa de filtrado glomerular y también sale 50, ¿sabrías que es aguda, es crónica o no sabrías? No podrías diferenciarlo. Mm, En ese caso sería un poquito más complicado de... Ajá, no podrías diferenciarlo, No, ¿no? no se Entonces, en podría. un paciente que tiene insuficiencia renal aguda, en un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, en los dos se va a presentar el aumento de la urea, el aumento de la creatinina y la disminución de la tasa de filtrado glomerular, en los dos, ¿ya? Cierto. Entonces, en este momento, pero en este momento este paciente aparentemente tiene factores de riesgo, ¿no? Para una enfermedad renal crónica, como la diabetes, la hipertensión. Aparentemente no ha perdido líquidos como para decir tiene algo agudo. Entonces es muy explicable que uno esté pensando que probablemente también tiene ya una enfermedad crónica, ¿no? ¿Y qué piensas de la proteinuria de 500 miligramos en 24 horas? En caso de la proteinuria, mm, a ver, bueno, se dice en el texto que la proteinuria, bueno, dice, ¿O cuánto uno debe botar de proteínas en la orina? más o menos, creo que era, uy, no, no se me olvidó el dato de proteinuria. Ya, menos de 150 miligramos, ¿ya? Menos. Ujú. Y ahorita, mira, estás botando 500 miligramos, Ahí está, exceso. ¿no? Entonces Sí, quiere decir de que este paciente sí, aparentemente sí tiene un daño glomerular, ¿no? Esta proteinuria sí más bien no se presenta en la insuficiencia renal aguda. Entonces ya probablemente sí me está diciendo, sí, de base tiene una insuficiencia renal crónica. Ok. Campos. Doctora, Doctora Campos, a ver, lee desde que comienza a hacer la cirugía. La cirugía duró, la cirugía duró aproximadamente 5 horas. Durante la misma, el paciente cursó con sangrado. La hemoglobina bajó a 8 gramos por decilitros, por lo que se le transfundió dos paquetes globulares. El paciente cursó con 2 episodios de hipotensión que fueron corregidos con soluciones cristaloides durante la cirugía. El volumen urinario fue de 0,4 milímetros por mercurio por hora. El balance. ahí nomás, doctora. ¿Me puedes decir si el sangrado que tuvo este paciente durante la cirugía fue realmente un sangrado importante? eh, sí, porque antes eso estaba en 12,1 su hemoglobina. Así es. ¿Y por qué más? Mm, También porque se le transfundió dos paquetes globulares. Así es también.
Y porque también hizo periodos de hipotensión, ¿no? También. Así es. ¿Calcina está? ¿Bellido? Sí, doctora. Doctor Bellido, mm, ¿tú crees que si un paciente, por ejemplo, tiene diarreas, vómitos y va a emergencia y le encuentran insuficiencia renal aguda, con aumento de urea, creatinina, ¿tú crees que si le dan líquidos se mejora totalmente y queda el riñón sano? No, doctora. Sí queda sano, Bellido. Si es que solamente es falta de líquido por una deshidratación y rápidamente uno determina qué es eso y uno lo hidrata, el riñón queda normal, ¿ya? Entonces, la insuficiencia renal aguda es una insuficiencia con buen pronóstico, siempre y cuando se trate de forma oportuna, ¿no? Entonces O sea, llega, cuando el cuadro solo sea por hipovolemia, ajá, dado por el caso de la diarrea. por ejemplo, ¿no? Ah, ya, ok. Diarrea, por vómitos, qué sé yo, que Pero esté no como, deshidratado o no como en este sangrado, caso que ¿no? hay proteinuria y Sí, no pero hemos dicho, Bellido, solamente. Ujú, hemos dicho de que un paciente con insuficiencia renal crónica en ujú, estadios leves puede hacer insuficiencia renal aguda, ¿no? ujú. Entonces, este paciente que aparentemente tiene una insuficiencia renal crónica de base, ha tenido un sangrado o ha tenido una pérdida de volumen. Entonces, esa pérdida de volumen ha determinado de que su, ¿cómo se llama? De que pueda tener una insuficiencia renal aguda. Entonces, lo que yo te estoy preguntando es, no llega en este paciente exclusivamente, no va a llegar nunca pues a lo normal porque ya tiene de base algo crónico, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te estoy hablando de una persona normal, por ejemplo, uno de ustedes que de repente tenga náuseas, vómitos, diarrea, y entonces llegue a emergencia, llegue deshidratado y llegue con urea, creatinina aumentadas por la deshidratación. Entonces, si se le administra líquidos, queda el riñón normal, ¿ya? En este caso no, pues en este caso va a quedar como base, como estaba de base, ¿no? Perdiendo siempre sus proteínas, con una tasa de filtración de 50, si es que se le trata, oportunamente. Correcto. Muy bien. Está, Zúñiga, Bento, Sí, doctora. doctora Bento. Después dice, o sea, este paciente perdió bastante sangre, ¿ya? Y el volumen urinario dice que disminuyó a 0,4 mililitros por kilo por hora. Eso significa que ya estaba en oliguria. Puedes leer a partir de entonces el balance hídrico, Sí, donde dice doctora. el A partir balance, de, el balance hídrico intraoperatorio. ya, el balance hídrico intraoperatorio fue de menos de 1.800 mililitros. El análisis de orina fue de el NAU de 8, el FENA de 0,8, la creatinina de 1,4 y la urea de 120. En el posoperatorio, el paciente se le indicó hidratación calculada para su peso. Ya, hasta ahí. En el, ay, ¿Qué significa el NAU 8, doctora Bento? es el sodio urinario. Exacto, ¿no? Entonces, el riñón lo que hace es retener siempre el sodio, ¿ya? Entonces, yo en orina debería encontrar poco sodio, menos de 20.000 equivalentes de sodio. Pero entonces, en este momento, por ejemplo, he encontrado 8, que es menos de 20. Significa que el riñón sí está absorbiendo el sodio y por lo tanto el riñón sí está normal, ¿ya? Igual el FENA. El FENA es la fracción de excreción de sodio. Cuando es menos de 1, significa que el riñón está bien y la causa es otra. Es una causa una causa de volumen. Y cuando el FENA es mayor de 1, ahí sí podemos decir que es la causa del riñón, ¿ya?
Entonces, tanto el sodio urinario como el FeNA me están diciendo de que este paciente podía tener una insuficiencia renal aguda, ¿no? Porque ha perdido volumen por el sangrado, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Muy bien. Silva está. Sí, doctora. Doctora Silva, está diciendo acá que le dan líquidos de acuerdo a su peso, pero este paciente tiene un balance hídrico después de la cirugía, un balance de menos 1800. ¿Qué significa que tenga un balance hídrico intraoperatorio de menos de 1800? Que perdió más líquido del que recibió durante la cirugía. Exacto, ¿no? Así es. Entonces quiere decir de que le deben 1800 mililitros de líquido, ¿no? Y no se lo ponen. Y si no se lo ponen, ¿qué cosa pasaría como consecuencia? ¿Rojas? Doctora, ¿se puede ¿Cómo? explicar? ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, tengo una paciente que tiene insuficiencia renal aguda porque le disminuyó la cantidad de volemia de líquido y no le repongo lo que tiene que reponerle? ¿Cuál es la consecuencia? Entra en un shock hipovolémico. Ah, no, porque le están dando líquido, pero no suficiente. No le están dando el líquido suficiente para que el riñón pueda tener una buena tasa de filtrado. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la consecuencia? O sea, no se corregiría la hipovolemia, Ajá, entonces, puede progresar a una insuficiencia renal aguda. ya está en insuficiencia renal aguda, prerrenal. ¿A qué progresaría? Entonces se necrosaría, pues, el riñón. Claro, Un entonces daño va a cerebral. ir a una insuficiencia renal intrarrenal, ¿ya? Estamos en este momento en una insuficiencia renal prerrenal porque le faltan líquidos, entonces no le dan suficiente líquido y se comporta entonces ahora como una insuficiencia renal intrarrenal. Por lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Rivas, Sí, doctora. ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal intrarrenal? Aguda. Sería la necrosis tubular. Sí, pero hay dos necrosis tubulares. ¿Cuál sería la más frecuente? Sería la necrosis tubular isquémica. Exactamente, ¿no? Entonces, la necrosis tubular isquémica dice que previamente debería haber una insuficiencia prerrenal, ¿ya? Y se cumple en este paciente, pues, ¿no? Primero ha perdido líquido, ha tenido una insuficiencia prerrenal, no le dan suficientes líquidos, no le reponen los líquidos que tienen que reponerle, y entonces se convierte ya en una insuficiencia interrenal, que es la necrosis tubular, isquémica, ¿no? Así es. Y por eso es que empeora, ¿no? Ustedes van a ver que al cuarto día posoperatorio tiene más urea, más creatinina, tiene gases arteriales que dicen que está en acidosis metabólica, tiene hipercalemia, todo lo de una insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué cursa con eso? Porque no se le da suficiente cantidad de líquido, ¿no? Pero después, pero le dan líquidos de acuerdo a su peso, ¿no? Siempre uno tiene un requerimiento diario de líquido. Entonces, eso sí le dan. No le dan los 1800 que le deben, pero le dan la otra cantidad. ¿Y qué pasa con esa otra cantidad, Palomino? Con lo que sí le dan. Le están dando menos, pero le están dando líquido. ¿Qué cosa es lo que está pasando con ese líquido? ¿Está Palomino?
Sí, doctora, no entiendo muy bien su pregunta. Ya, mira, hemos quedado de que sale de la sala de operaciones este paciente y le quedan debiendo 1.800 centímetros cúbicos de líquido para reponer, ¿ya? No se lo reponen. Y entonces el médico dice, denle el líquido, pero lo que necesita su cuerpo de acuerdo al peso, nada más. Definitivamente no son los 1.800. Entonces le dan esa cantidad de líquido que necesita normalmente, no la que le deben reponer. Entonces, con ese líquido que sí le están dando, ¿qué va a pasar? ¿Lo podrá orinar o no lo podrá orinar, Palomino? No lo podrá excretar. ¿Por qué no lo puede excretar? Eh, puede ser porque se está almacenando, o sea, no va a poder, el riñón no lo va a poder filtrar. ¿Por? Mm, va a producirse una retención de los líquidos. Tiene que ver con la tasa. ¿Con la tasa mm, de filtrado glomerular? sí, Claro, pues o sea, ya ese riñón ya no está funcionando, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a estar administrando un líquido que no va a poder orinar. Entonces, ¿a dónde se va a ir ese líquido? a la zona inter- a la zona intravascular o No, intersticial ¿de dónde? del mismo, ¿Riñón? no, puede ser de los miembros inferiores. No. Jiménez, Sí, doctora. ¿a dónde se iría ese líquido que le están dando a este paciente si no funcionan los riñones? Mm, es, disculpe, doctor, me termino. Listo. Ya. Puede ir a, puede inclusive irse al espacio intersticial, por ejemplo, Ah, produciendo puede ser. edemas. Ya, mira, le ponen el suero, ¿no es cierto? Ujú. El suero le ponen en la arteria o en la vena. En la vena. En la vena del brazo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ese líquido va a viajar ¿hacia dónde? ¿A dónde va a llegar? Mm, A la cava, ¿no es cierto? sí, Porque le estoy dando en la vena del brazo, le estoy dando el líquido. Va a llegar a la cava. ¿De la cava hacia dónde va ese líquido? mm, Huarcaya, Sí, doctora. ¿a dónde iría ese líquido? De la cava. Um, de la cava superior iría um, a la aurícula derecha, Sí, de ya la ahí, cola del corazón, de ahí al ventrículo derecho, de ahí. a los pulmones. Claro, pues ahí es donde se va a quedar ese líquido, en los pulmones, ¿no? Porque tiene tantos vasos sanguíneos que van a producir esa retención de ese líquido. Y no lo puede llevar al riñón porque ese riñón no está funcionando. Entonces se va a quedar en el pulmón y va a producir un edema pulmonar. Por eso que el paciente dice después que tiene disnea, ortopnea, y en la radiografía se muestra un infiltrado alveolar pariliar bilateral, ¿no? Me está diciendo que es un edema agudo de pulmón. Ok, muy bien. Entonces no se olviden de que la insuficiencia renal aguda también no solamente es prerrenal ni intrarrenal, sino también puede ser posrenal, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una
estinosis en la uretra, va a producir un reflujo de la orina hacia el riñón y puede producir una insuficiencia renal también, ¿no? O un paciente, por ejemplo, que tenga este cálculo en ambos uréteres, también puede producir insuficiencia renal, ¿no? Entonces, posrenal también se puede producir esta insuficiencia renal aguda, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces la insuficiencia renal que tiene este paciente sería aguda intrarrenal, ¿no es cierto? Que sería insuficiencia renal aguda intrarrenal en un paciente que ya está con cierto grado de insuficiencia renal crónica. Ok. Ahora vamos a ver el caso clínico de diarrea para ponernos al día. Bellido, ¿puedes leer por favor el caso clínico? Sí, doctora. Paciente varón de 35 años, quien acude por cuadro de diarrea y dolor abdominal de 3 meses de evolución. El paciente refiere presencia de diarreas escasas 3 a 4 veces por día con mucosidad, ocasionalmente con sangre, asociadas a la presencia de pujo y tenesmo. Al examen físico se evidencia adelgazamiento marcado, además de la presencia de palidez, lengua depapilada, queilitis angular, dolor difuso a la palpación abdominal. El examen de heces mostró la presencia de abundantes polimorfonucleares y la prueba de Tevenón fue positivo. Ujú. En tus palabras, ¿me puedes decir cuál es la definición de diarrea, doctor Bellido? Eh, bueno, la diarrea es un cuadro por el cual empieza a perderse líquidos, ¿no? Perderse líquidos. Eso podría ser definición de un vómito, por ejemplo. Claro, es una enfermedad en todo caso asociado a un cuadro inflamatorio intestinal, ¿no? No, no todas las diarreas son inflamatorias. Calcina no está, ¿no? Campos, Doctora, ¿cuál sería tu definición de diarrea? Según tú, ¿ya? sería una alteración en el intestino que lo Ujú, que se puede ver en la persona es que va a tener o va a realizar varias deposiciones en el día y estas ujú. pueden ser líquidas o semilíquidas. Ya, entonces sería un aumento en la frecuencia de las deposiciones con una disminución de la consistencia, ¿no es cierto? ¿Sí, Campos? Sí. Ya. Pero de todas maneras, siempre ustedes tienen que tener en cuenta cuál es el hábito defecatorio de cada persona, porque no todas las personas hacen la deposición al mismo momento, la misma cantidad o la misma consistencia, es diferente. Hay personas, por ejemplo, en frecuencia, hay personas que hacen todo el día, hay personas que hacen, ¿cómo se llama? Eh, una vez al día. Hay personas que hacen cada 3 días, ¿no? Hay personas que son bien estreñidas y que necesitan de repente algún enema para hacer deposición, ¿no? Después hay personas que hacen su deposición blanda. Hay otras personas que hacen tan duras como bolitas, ¿no? Entonces, hay diferentes hábitos defecatorios en las personas. Entonces, siempre que uno trata de averiguar si hay un paciente que tiene diarrea, primero hay que preguntar cómo es su hábito defecatorio normalmente, ¿ya? Si es que se ha modificado, ya sea en frecuencia o ya sea en consistencia, entonces sí podemos decir sí puede tener diarrea. Por ejemplo, en aquel paciente que hace cada 3 días y después comienza a hacer todos los días, probablemente para ese paciente hacer una vez al día
todos los días, ya viene a ser diarrea, ¿no? Muy bien. Córdoba, Sí, doctora. doctor Córdoba, ¿tú crees que este paciente del caso clínico tiene una diarrea aguda o es una diarrea crónica? Sería una diarrea crónica ¿Por? porque dice que presenta evolución prolongada por los síntomas colónicos ¿Cuánto y tiempo está diciendo que tiene diarrea? 3 meses. 3 meses, ¿no? ¿Y la Sí. aguda, hasta cuánto dura la aguda? La aguda sería 4 semanas Hasta como dos máximo. semanas, ¿no? 2 semanas. 2 semanas. Ujú. 2 semanas es aguda, de 2 a 4 es persistente y más de 4 semanas ya es 4 es una crónica, ¿no? crónica. Ujú. Entonces sí, sí, pues estamos frente a un paciente que tiene diarrea crónica. Ok. Espinosa, Sí, doctora. doctora Espinosa, ¿tú crees que este paciente tiene una diarrea osmótica? Eh, no, No, ¿no? ¿Por qué, por qué no tiene una diarrea osmótica? mm, porque la diarrea osmótica se caracteriza por ser acuosa y sin sangre. Así Y es, exactamente, ¿no? Esa cosa sin sangre, sin moco, sin nada de eso, ¿no? Y además, ¿qué otra característica también tiene la diarrea osmótica? mm, puede mejorar en el ayuno. Ujú, así es. Huarcaya, Sí, doctora. ¿algún ejemplo, doctora Huarcaya, de diarrea osmótica? Mm, de diarrea osmótica. Podría ser que en pacientes que tengan alguna intolerancia a la glucosa, La lactosa, ¿no? a la lactosa o a los, ¿cómo se llaman estos? Como edulcorantes. Ah, sí, también, ¿no? También. Ujú. O, por ejemplo, una chica que quiere bajar de peso y toma laxantes. El laxante también es una sustancia que no se absorbe y es osmóticamente activa y por eso se produce diarrea, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues tiene que tener una sustancia que esté comiendo, que esté ingiriendo, que le esté produciendo la diarrea. En este caso de este paciente del caso clínico, ¿nos está diciendo que está comiendo, ingiriendo algo? Mm, en- dice que no, nada, porque Nada, tienes... ¿no? Así es, ¿no? ujú, Nada. Entonces, por esas razones no es una diarrea osmótica, o sea, porque la diarrea osmótica es una diarrea acuosa, esta tiene moco, tiene sangre. La diarrea osmótica tiene que tener, consumir algo que esté, que no se absorba y por lo tanto produce la diarrea y este paciente no ha comido nada que se parezca a eso, ¿no? ujú. Ok, Jiménez. Sí, doctora. Doctor Jiménez, generalmente estas diarreas ocurren más en los niños, ¿ya? Y, y entonces, por ejemplo, puede ser que un niño esté jugando con un papel de repente en su cama de la mamá y se come un pedacito de papel y entonces el papel se absorbe en el intestino. Nosotros tenemos enzimas para absorber el papel. No creo. No, no tenemos, definitivamente no tenemos. Entonces, sí puede producir una diarrea osmótica el papel, ¿ya? Entonces, el paciente comienza a tener diarrea. Y lo que normalmente hacen las madres, ¿no? Es, por ejemplo, decir, uy, tiene diarrea, le voy a diluir la leche, le voy a dar agüitas. ¿Tú crees que está bien eso?
No, porque aumentarían más el contenido de agua en las heces. Ya. Y entonces le dirías que coma normal. Mm, mm. Yo no lo recomendaría en sí. O sea, ¿qué cosa? Que sí coma diluido, entonces. Mm, Que tome la leche diluida, ¿sí? ¿Así le dirías? mm, mm. No, ¿no? No. Cuando nosotros nos referimos al ayuno, significa a que no consuma, no coma la sustancia osmóticamente activa. O sea, por ejemplo, que no le dé papel de nuevo, pues al niñito, ¿no? Para que no vuelva a hacer eso. Entonces, a eso se refiere el ayuno, pero no a dejarle de dar de comer, ¿ya? Entonces, un error muy frecuente es que las madres o lo dejan de dar de comer o le dan todo diluido y entonces están fomentando la desnutrición, ¿no? Y lo que se debe hacer es que debe comer, seguir comiendo normal. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esa diarrea? ¿En qué momento se va a acabar esa diarrea, Lucana? Lucana, ¿estás? ¿En qué momento crees que se va a acabar esa diarrea de ese niñito que se comió ese pedacito de papel? No, no. Ya se comió el papelito, ya comenzó a tener diarrea. Marcos, Doctora, ¿no sería simplemente que el mismo cuerpo termine de eliminar todo el contenido de papel? claro, así es. Entonces va a dejar de tener la diarrea cuando elimine el papel. Así es. Entonces habría que darle antibiótico, ¿no, doctora Marcos? Disculpe, doctora, ¿qué había dicho? Que sí hay que darle antibiótico a este niño que tiene diarrea por el papel. Que se debería. No, no, doctora. No, pues no. Entonces en la diarrea osmótica no se da antibióticos. Así es. Ok. Mellado. Sí, doctora. Doctora Mellado, ¿tú crees que este paciente tendrá una diarrea de tipo secretor? Mm, a nuestro paciente, eh, Ajá. no. ¿Por qué no? ¿Cuál sería lo que lo diferencia o lo que le falta? Muyeguana, Sí, doctora. la misma pregunta, doctora Muyeguana. Las diarreas de tipo secretora podrían ser causadas generalmente por alguna toxina como una bacteria o una hormona o un fármaco, que es Dime, distinto. dime dos bacterias que produzcan esa toxina. Podría ser Salmonella y E. coli. Podría ser Salmonella y E. coli, así es. ¿Y cuáles son las características de esa diarrea? Mm, ¿Es que poca a o diferencia del ayuno que se le hace a a la diarrea por celulosa, ¿no? Cuando el niño consumió, Mm, no cede con el ayuno. ok. Dime en cantidad, ¿cómo es la cantidad de una diarrea secretora? Mayor a 1 litro. No, no necesariamente 1 litro. Abundante, sí, ¿ya? Pero no dice debería ser más de 1 litro.
Es abundante. Por lo tanto, si es abundante, Palomino, ¿qué cosa va a producir? Una deshidratación. Exacto. Entonces la diarrea secretora es importante porque lo produce una toxina que va a abrir los canales de cloro y eso va a hacer que salga el agua a través del lumen y produzca la diarrea. Pero es gran cantidad de agua. ¿Y por qué sale gran cantidad de agua? Porque el cloro sale con el sodio con agua. Por eso es que es gran cantidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en el año 90 que estuve en Chimbote, donde se inició la epidemia de cólera, ahí vi pacientes que se deshidrataban enormemente con este tipo de diarrea, ¿no? Y se deshidrataban en un día, no, en 2 días, no, no, no es mucho tiempo. Y entonces, tanto así que se le tenía que poner sueros en los dos brazos y en las dos piernas para que iguale el volumen de heces que botaba, ¿no? Entonces produce una gran deshidratación. Entonces, Palomino, este paciente que tenemos acá, ¿tú crees que sea una diarrea secretora? No, doctora, No, ¿no? ¿Por qué no? porque en este caso no tienes las características de una deshidratación y Así es. en este caso no se está hablando de una toxina en sí, sino se está hablando de en sus muestras de heces una abundancia de polimorfonucleares. Sí, pero no hay forma de ver la toxina. Solamente sabemos que es una toxina porque las bacterias de Salmonella produce toxina, porque el Vibrio cólera produce toxina, pero no, no hay forma de mirar qué es una toxina, ¿no? Ríos, Sí, doctora. ¿tú crees que a este paciente deberíamos darle antibiótico, al paciente que tiene una diarrea secretora? A una, yo diría que sí, ¿Por si, qué? si tuviera una infección, si el paciente tiene una diarrea secretora, como si estuviera con el Escherichia coli, sería Ah, darle antibióticos, ¿no? ya, pero no se Pero debe. también pero está deshidratado el paciente. El primero sería hidratarlo. Claro, primero se hidratarlo, pero realmente no deberíamos darle antibiótico, Ok. porque lo que le está produciendo la diarrea es la toxina. Entonces, cuando ya está con diarrea, significa que ya se liberó la toxina. Entonces, yo le puedo dar antibiótico para matar al microbio, pero la toxina va a seguir haciendo efecto, ¿ya? Entonces, realmente el tratamiento es rehidratación, ¿ya? Muy bien. Rivas. Sí, doctora. Doctora Rivas, ¿tú crees que esta diarrea de este paciente está en intestino delgado o está en intestino grueso? En el intestino grueso. Así es. ¿Por qué? mm, ¿Por qué crees que está en intestino grueso? Porque más que nada se encarga de la absorción del agua y la No, formación de no, los heces. no, 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 no. Está en intestino grueso porque tiene pujo y tenesmo. Solamente intestino grueso tiene pujo y tenesmo, ¿ya? ¿Qué cosa es pujo, doctora Rivas? Es sensación de, bueno, más que nada la sensación de que la víscera se encuentra llena. Bueno, es la sensación urgente de ir al baño para hacer la deposición, ¿no? Eso sería pujo. ¿Y tenesmo? Es la orina frecuente. No, tenesmo es ir al baño, hacer la deposición y continuar con ganas de hacerlo, ¿ya? Entonces, esos signos de pujo, tenesmo, generalmente moco, sangre también es de colon, ¿ya? En cambio, intestino delgado es más agua, ¿no? Más, menos absorción de nutrientes
Por ejemplo, puede ser que elimine las verduras, ¿no? Enteras, ¿no? O que de repente si tiene una insuficiencia para poder absorber la grasa, que tenga heces con grasa. Eso hace intestino delgado. Pero en cambio el intestino grueso es moco, sangre, pujo, tenesmo. Ok. Silva, Sí, doctora. doctora Silva, ¿se tratará entonces de una diarrea inflamatoria? Sí. Exactamente, es una diarrea inflamatoria. ¿Por qué crees que es una diarrea inflamatoria? Em, Porque la diarrea inflamatoria se caracteriza por el moco, la sangre, el pujo y el tenesmo. También, pero principalmente porque encuentran polimorfos nucleares en las heces, ¿ya? Entonces tú estás viendo de que le hacen un examen de las heces y están encontrando polimorfos nucleares. Entonces eso está diciendo de que es una diarrea de tipo inflamatorio. Entonces es una diarrea crónica, inflamatoria, de colon, ¿no? De colon, principalmente de colon. ¿Bento? Sí, doctora. ¿Y cuál sería la causa, doctora Bento? ¿Cuál crees tú? ¿Será una infección eso? ¿Puede ser una colitis inflamatoria? ¿Pero crees tú que es por una infección? Sí, puede ser por infección. Ya, generalmente cuando es infección y da una diarrea de tipo inflamatoria, generalmente es aguda, doctora, ¿ya? Generalmente son 3 días, 4 días, pero no 3 meses, ¿no? Entonces no creo que sea una infección y además tendría fiebre y qué sé yo. Entonces creo que es una diarrea inflamatoria, pero de otra causa. Entonces puede ser autoinmune, por ejemplo, puede ser tóxica, puede ser por ejemplo, por colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, ¿no? Ese tipo de enfermedades. Por lo que es crónica, ¿no? Muy bien. Zúñiga, Zúñiga está. Ok. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces con eso nos hemos puesto al día en los casos clínicos, ¿ya? Les he puesto un pasito de estos casos clínicos, pero creo que de insuficiencia renal aguda, más que de crónica, les he puesto de aguda. Y también hay un pasito de el seminario a las 10. Entonces tienen 3 pasitos para dar ahora, ¿ya? Muy bien.